Disfrute los sonidos de la vida. Sonidos. La libertad comienza por los oídos. Edward Paul Obi. Bienvenidos una vez a su podcast, Sonidos Podcast. Bienvenidos porque teníamos ratito de no grabar de estos espacios, pero qué agrado, qué gusto que me da tenerlos nuevamente acá, con temas muy diferentes a los que siempre hablamos. Y por supuesto el día de hoy estoy acompañada del padrino de este podcast, Ronnie. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Se han cuidado los oídos? Espero que sí. ¿No usaron aplicadores? Solo por saber. Ni remedios caseros. Ese estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bonito. Bueno, y hoy compartimos también los micrófonos y las cámaras con Rebeca Pérez y que ella nos diga la especialidad porque yo realmente no puedo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Todo bien, por dicho. Muchas gracias por el espacio. Yo soy especialista en terapia manual ortopédica y también tengo por ahí una rehabilitación neurológica. ¿Ves? Se me hacía más fácil la segunda parte. Sí, ¿ves? Bueno, y es que a Rebe tengo rato de estarle invitando acá que venga con nosotros, pero por cuestiones de agenda y horario, hasta ahorita se nos hace venir. Tengo muchos años de conocerlos, no les voy a decir cuántos, como siempre les digo, al final siempre les digo. Pero Rebeca y yo fuimos compañeras en el colegio y luego fuimos compañeras en la universidad. La universidad en donde estudiamos da la parte de audiología y también terapia física. Entonces iniciamos estudiando juntas y desde ahí ya tenemos un montón de años trabajando. A ella también le gustan los adultos mayores, como a mí. Entonces hemos compartido mucho esa pasión y trabajamos también con algunos pacientes en conjunto. Y recientemente también Rebeca ha incursionado en una parte del sistema auditivo que afecta a muchas personas, que es el tinnitus. Correcto. Entonces queremos que ella nos hable el día de hoy acerca de cómo, desde el punto de vista de la terapia física, podemos mejorar la percepción de esos ruiditos tan molestos. ¿Todas las personas tenemos tinnitus? ¿Todos? No, ¿De alguna forma? No, el tinnitus no es normal, que siempre lo hemos hablado. El tinnitus es la percepción de un sonido externo en ausencia de una fuente sonora y generalmente está relacionado con alteraciones auditivas, pero también pueden estar relacionados con problemas o está más relacionado con problemas a nivel nervioso, y esa es la especialidad de Rebeca. Para nosotros es muy importante saber la causa. O sea, siempre en nuestra historia clínica trabajamos multidisciplinariamente y abordamos o tratamos de identificar cuál es la causa de ese sonido, porque también depende de eso, yo voy a tener mis limitaciones en fisioterapia, ¿verdad? Sin embargo, cuando la causa es más por ubicación, digamos, de la parte cervical o por una alteración, una disfunción en la articulación temporomandibular, o si es por una causa externa también emocional o un periodo de estrés muy fuerte, tenemos herramientas en fisioterapia para poder abordarlo. Ahora, ¿quiénes padecen más esto? ¿Hombres o mujeres? ¿O vamos por la misma línea? A mí me han llegado más hombres y en edad adulta. ¿Por qué? Los trabajos. Usualmente mis pacientes o que están como en mucho ruido, en trabajos que tienen que tener mucho ruido permanente. Sin embargo, también tengo adulto joven que es por mal uso también de audífonos y tal, o tengo un muchacho que es baterista y esa ya es una causa más estructural orgánica porque el tímpano se fue. Entonces le quedó el acúfeno como un síntoma secundario a la lesión que tuvo. O sea, siempre tenemos entonces nuestros oídos con demasiado ruido y esto nos está provocando que tengamos ese ruido, ese tinnitus. Lo que pasa es que una de las principales causas de pérdida auditiva es la exposición a sonidos intensos. Entonces, cuando una persona se expone constantemente a sonidos intensos, eventualmente el oído se va a dañar y lo que se daña son las células. Entonces, el cerebro a nivel neurológico, esa ausencia de estimulación auditiva por esas células dañadas, lo interpreta rellenándolo con ese ruidito que las personas empiezan a percibir, que es el tinnitus o el acúfeno. Y eso pues va de la mano también con problemas de estrés, a veces puede estar relacionado o no con problemas cervicales, que ahí es en donde entra Rebeca, y también a la parte nerviosa podemos estimular por medio de electrodos, que eso también lo hace Rebe, nos puede hablar un poquitito cómo funciona esta nueva tecnología, porque es muy nueva, es muy novedosa. En realidad en Costa Rica yo he visto pocos profesionales que la conocen y la aplican, y Rebeca ha trabajado de la mano en este caso. Para los que vieron el podcast de tinnitus con el doctor Juan Carlos Olmo, ha trabajado muy de la mano con esos pacientes. Entonces, contanos un poquitito más acerca de esa terapia. Tenemos el sistema nervioso autónomo.
¿ok? El sistema nervioso autónomo, a su vez, está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es quien nos alerta de un peligro, quien nos da ese exceso de cortisol cuando tenemos que salir corriendo, el estrés y demás. Y está el sistema parasimpático, que es el que nos enseña cómo estar más relajados, con la parte de respiración y demás. El sistema nervioso autónomo es quien regula toda la actividad en nuestro cuerpo, que no podemos nosotros nada más como abra los ojos, cierra los ojos, sino como el ritmo cardíaco, la respiración, cosas automáticas que no podemos regular. O sea, no Ujú. pensamos No en voy a pensamos- respirar. Correcto, exacto. Entonces, se ha visto una gran relación del nervio vago, que es un nervio, que es un par craneal que sale desde el cerebro, que vaga hasta la altura del diafragma. Y se ha visto la relación de esto cuando estamos en periodos de ansiedad, crisis de estrés y demás. Entonces, nosotros en la fisioterapia, con estímulos de baja frecuencia, tipo TENS, se estimula más o menos como a este nivel, a nivel cervical o más cráneo cervical, la salida del nervio vago, por donde lo podemos como poder estimular con frecuencia, con baja frecuencia. Todo eso está conectado, que habíamos hablado la Todo vez está pasada. conectado. Oído, ojos, nariz, boca. Correcto. Entonces podemos estimular el nervio vago de esa forma y también yo integro herramientas como de respiración consciente, porque esto a la hora de hacer expansión diafragmática y soltar en 4 tiempos, digamos, yo respiro 1, 2, 3, 4, mantengo 4 segundos, expiro en 4 segundos y vuelvo a mantener, me logra estimular el nervio vago en la parte diafragmática. Y entonces esto también como secundario nos ayuda a estar más presentes, porque a veces es esa ansiedad de estar escuchando el ruido que no nos permite como ver que hay otras cosas más Estamos en automático. que estamos en automático. Entonces, indirectamente no solo estimulamos el nervio vago de esta forma, sino que también con uso de mindfulness, ¿verdad? Como estar presente en el aquí y en ahora, enfocarse en otro tipo de... enfocarse en otras cosas y no solo en el ruido. La respiración consciente es súper importante también. Y ya el uso externo, digamos, del ruido blanco, que se ha visto que no solo el ruido blanco ayuda, hay ruido rosa, hay ruido de la correcto. naturaleza y demás. Entonces, usualmente las sesiones tratamos de integrar todo esto hasta que la persona sea un poco más consciente de que no es, o sea, que no le dé tanta importancia al ruido en el... Creo que el eso es oído. muy importante porque una constante en las personas que tienen tinnitus es esa, que se enfocan en el tinnitus. Incluso yo he tenido pacientes que a veces llegan a consulta y nosotros les hacemos un test y varias evaluaciones específicamente del tinnitus, entonces vamos comparando en el tiempo cómo vamos evolucionando y a veces me dicen, vieras que no lo escucho, entonces yo me concentro para encontrarlo. Ajá. Ay, Dios O mío. sea, o sea, estamos buscando el dolor. Ajá, sí, correcto. o sea, es que Que somos- creo que en tu área también Sí. es muy dado son que masoquistas. la gente busque el dolor de espalda. Es que me Sí. duele aquí, aquí, Pero ahorita no me aquí. duele. Pero vea, si yo me empiezo a apretar, me Ajá, empieza a doler. ajá, Ujú. sí. Pero es algo muy interesante porque así como nosotros escuchamos con el cerebro para nosotros es todo en fisioterapia, porque el cerebro es un output del dolor. Quien interpreta, o sea, a mí me llega la sensación de dolor o el ruido, y quien le da esa magnitud o esa importancia soy yo con mi experiencia previa, y el cerebro es quien interpreta qué tanta la importancia o qué tanto dolor le das a eso. Le pregunto a las dos. Una persona con tinnitus puede que no duerma, una persona que no duerma, evidentemente no está descansando y hay un desgaste. Empiezo Ujú. con vos. Sí, es un círculo vicioso, Ujú. ¿verdad? Entonces, si la persona se concentra en el tinnitus, va como a alimentarlo con estrés. El estrés nos va a poner en un modo de sobreestimulación y mayor irrigación sanguínea a la cóclea. Alerta. Ujú, Exactamente, lo pone más alerta, entonces genera más estrés, aumenta el cortisol, entonces por el aumento de cortisol la persona no va a dormir y eso es un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo, entonces todo va de la mano. Ujú. De hecho, nosotros tratamos de incorporar un poco de rutina de sueño. No soy experta en sueño, pero hay ciertas técnicas que podemos implementar
previo a dormir como para preparar al cerebro también de que se apague un poquitico, ¿verdad? De que te deje dormir porque el descanso es reparador. O Claro. sea, es una frase que es muy cierta. Lo El descansar necesitamos. es Claro. necesario porque por medio del sueño desechamos cosas que ya no necesita el cuerpo y también es donde se da el reaprendizaje de todo lo que estudiaste o de todo lo que viviste en ese día. La Ya, hasta la memoria. formación muscular durante Correcto, el sueño. durante el sueño. Claro. Es tan importante y la gente lo subestima. Las personas dicen, no, con 5 horas yo ya estoy más que bien. Bueno, yo nunca he podido dormir más de 5 horas, Ujú, 6 y ya es mucho, ujú, muchísimo. Bueno, pero habemos personas, por ejemplo, a mí me pasa que he tenido que trabajarlo mucho, duermo muchas horas, pero no me siento descansada, Ajá, esa que es otra. también pasa, Correcto. Ujú. también pasa. Ahora lo estoy trabajando más, he bajado mis niveles de cortisol, pero por un tema de que soy Ujú, consciente de que tengo ese ujú, problema. ujú. Pero sí, la rutina de sueño es muy importante, digamos, como enseñarle al cuerpo de que ya ahorita vamos a entrar en ese modo de suspensión, ¿verdad? Ajá. Para poder hacer esa reparación necesaria. Entonces, bajar las luces o poner luces más Ujú, cálidas, no tan frías, poner por allá un ruido de fondo que nos ujú. ayude con quitar El el celular y el celular, la luz televisor. azul es Ujú. terrible porque no nos permite segregar la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, quitar dispositivos electrónicos, ojalá como hacer técnicas de mindfulness también ayudan, ¿verdad? Como Ujú, escritura, como hacer un tipo ujú. journaling de todo lo que se hizo o lo que se necesita hacer, porque a veces es esa misma ansiedad que no nos permite como poder relajarnos y dormir, sino que Y es que seguimos las personas con pensando. tinnitus sienten que el tinnitus es peligroso. Ujú, Incluso hay personas que llegan a consulta y que sienten que el tinnitus es una señal de que se van a morir. ujú, Entonces genera mucho temor alrededor del ujú. tinnitus. Entonces, todo este tema que siempre hablamos de trabajar los niveles de estrés, de relajación, de respiración, de buscar ayuda, más allá de médica y audiológica, buscar ayuda también a Psicológico. nivel psicológico, Ujú. con terapeutas que sean específicos y que tengan experiencia con el tinnitus. Ahora, me estaba poniendo a pensar en el tic-tac de un reloj. A mí me molesta, pero es eso Es que que a vos te dijeron molesta ahora. muchos sonidos, A mí me Ronnie. molesta todo, Ronnie es un pero eso es otra asterisco, cosa. no le pongamos mucha atención. El punto es que si yo escucho el reloj y el tic-tac, posiblemente me desespere, Ujú. pero llega un momento y lo estoy haciendo como un Ejercicio. ejercicio. Ujú, Lo estoy haciendo a propósito, claro. de tener un reloj cerca para dejar de escucharlo. Pasa lo Precis- mismo con el tinnitus. Precisamente parte de los ejercicios que a veces uno tiene que hacer con las personas es exponerlos a esos sonidos. Ujú, La ujú. hiperacusia, por ejemplo, o sea, ese temor al sonido o ese dolor al sonido, ¿qué hacen las personas? Buscan no exponerse a los Se sonidos, aísla. buscan taparse los oídos con protectores auditivos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estamos reforzando esa conducta y ese comportamiento, entonces va a ir empeorando. Entonces, más bien uno busca como esa exposición progresiva, controlada, donde la persona sea consciente de que ese sonido no le va a hacer daño y de que poco a poco puede ir generando una tolerancia. Ujú. Podemos entonces decir que nuestros adultos mayores van a estar mucho más descansados, pueden hacer un pequeño ejercicio para relajarse y poder controlar ese sonido. Sí, se puede integrar en el día a día, en la rutina, ¿verdad? Lo que Ujú. dice Siles es un trabajo en conjunto, Ujú, ¿verdad? De la parte de audiología y la parte de fisio para poder generar ese bienestar Ujú. que se anda buscando. ujú. Pero sí hay estrategias y herramientas, pero no todas son iguales en todas las personas. Todas las personas responden diferente al estímulo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos las herramientas? Tal vez alguien que tenga eh, la voluntad, no solo la voluntad, sino la forma de poder hacerlo en su agenda. ¿Y Ujú. qué pasa con las personas adultas mayores que no se dan cuenta ni siquiera que ya lo hicieron, que tal vez perdieron esa noción? Sí, o sea, lo primero es poder visibilizarlo Ujú. y poder buscar la forma, o sea, la terapia se adecua a su día a día. Yo no Ujú, le puedo imponer algo que para usted no es alcanzable, lograble hacerlo. Entonces, primero es identificar cuál es su cotidianidad Ujú. y ahí meter un gol con la fisio, ¿verdad? De en qué Ujú. momento poder incluirlo. Ujú. Pero sí se puede. Igual es como si te tuvieran que tomar un medicamento. Solo que la herramienta fisioterapéutica, que es ejercicio basado en evidencia científica, es el medicamento, solo que no tenés que tomarte nada más sacar un ratito en el día para hacer esto, esto y esto. ¿Cuántas Ujú. pastillas tomamos
normalmente, Ujú. y tal vez simplemente respirar y ser conscientes de lo que está pasando nos podrían hacer mejorar nuestra salud. Creo que es que también el problema es que muchas personas están buscando la pastillita mágica que le quita el tinnitus inmediatamente y eso no se quita inmediatamente. Bueno, eso y en cualquier En muchas dolor. cosas. Hoy precisamente en entrevista en la radio alguien llamaba o alguien preguntaba, doctora, pero ¿cómo hacemos entonces para quitarnos el dolor de espalda? ¿Qué Ajá, medicamento yo escuché por ahí, nos sí. recomienda? Sí. Primero, no podemos recomendar por radio, Ujú, número uno. Y número dos, todos los casos son claro, diferentes. Ahora, ¿por qué buscar quitar el dolor con una pastilla si ujú, esto sería paliativo? claro. Ujú. O sea, Es que buscamos siempre ponerle una curita Ujú. para seguir adelante. Pero ahora, hablando meramente de lesiones a nivel cervical, ¿qué tipo de lesiones podrían estar o qué, con base en tu experiencia, qué has visto que se presenta una lesión a nivel cervical que está relacionada con tinnitus? Usualmente rectificaciones cervicales, que es que la persona pierde la curvatura fisiológica Ok. que trae la Que está columna como así, como cervical. para Está adelante. ajá. Entonces la persona más bien es cuando cuando está con la cabeza muy adelantada. Ajá. Eso es una pérdida de la curvatura fisiológica que tenemos o de la lordosis. Em, y ya más traumático, un latigazo. Ok. Un Por un accidente por un de accidente, accidente. tránsito, un ajá, accidente. un latigazo, que también se ve muy afectada la articulación temporomandibular, que es la Ujú. que nos permite abrir y cerrar la boca. Entonces, hay un nervio, aparte del trigémino, hay un nervio como detrás, en ese espacio retrodiscal, que se llama nervio aurículo temporal, Ujú. que es el que está sobre todo más estimulado cuando hay lesiones auditivas también, Ujú. y está muy relacionado con la parte mecánica. Entonces también muchas personas que padecen de bruxismo, que pasan Ujú. así, Ujú. tensos, Chillando los chillando dientes. los dientes, tienen mucha Mucho músculo. hiperactivación a nivel muscular del macetero, el Ujú. bucinador, todos los músculos que nos permiten articular la boca, y al tener esa tensión muscular genera todavía mayor compresión y el canal auditivo también se ve un Y poquito hay comprometido. migraña, dolor de Correcto. cabeza, porque hay mucha tensión también. Ujú. Ojo esto que les voy a contar y ustedes me dicen desde su área qué tan perdido puedo estar. Personas que tenemos las cordales, Ujú. personas que automáticamente al tener las cordales bruxamos. Ujú. Donde bruxamos, nuestro cuello también se está viendo comprometido y hasta parte de la espalda está doliendo porque tenemos las cordales. Ujú. ¿Qué tan cierto es eso? Y que también nos está generando estrés y hasta el tinnitus. Ujú. Si hay una relación con la articulación temporomandibular. A ver, no soy odontóloga, ya las cordales no las necesitamos, ¿verdad? Con la parte evolutiva y pues no es algo netamente necesario. Sin embargo, sí hay una relación con una disfunción temporomandibular y esto nos puede generar todo lo demás, cefaleas crónicas, Ujú. dolores cervicales, esta extra tensión a nivel de los músculos orofaciales. Entonces, eso sí podría estar relacionado, pero no podríamos decir que al quitar las cordales tal vez se va a quitar el acúfeno. Ujú. Ujú. Pero sí está muy relacionado. Sí, claro. Siempre les digo a los pacientes, no se enfoquen solamente en una cosita. A veces Claro, un es dolor que dicen, integral. es que me está doliendo el oído, a veces es una muela. Ujú. Entonces van a que les revisen el oído, les revisan, les dicen, no hay nada, y ya ahí se quedaron. No fueron a revisar qué pasó con el dolor que tenían, se les olvidó. Ujú. Pero entonces también la forma de atención integral, por eso cuando hablamos de tinnitus, y si se van a los comentarios, vieras todos los comentarios que nos han puesto en el podcast que hicimos sobre tinnitus con Juan Carlos. ¿Por qué no ponen la solución? Dígame qué tengo que hacer para que se me Ay, ¿Qué quite. Yo, compro? sí, dígame qué me tomo. O sea, yo conozco esa frustración que existe porque están buscando una solución, ujú. pero muy importante que también seamos conscientes de que muchas veces encontrar la causa no está solamente en un lugar y necesitamos otros profesionales como terapia física, como en el caso de Rebeca, para que nos ayuden. Ujú. Sí, yo entiendo la parte de desesperación que puede generar, Es un desgaste. correcto, y emocionalmente es muy fuerte. Y Ujú. mucho del abordaje que he tenido también que ir aprendiendo yo con mis pacientes es poder hacer ese acompañamiento emocional, Ujú. porque son personas que han pasado por tantos profesionales que tal vez no llegan con los idóneos desde el inicio, Ujú. lastimosamente, y te dicen que eso o se quita con un medicamento o que tiene que vivir con eso, que eso no se va a Acostúmbrese. quitar, acostúmbrese. O no, Entonces, muchas veces les ofrecen cirugías que ay, no sí. necesitan, Ujú, Yo tengo un paciente que perdió el oído por una cirugía que no necesitaba ujú, y que quedó con una lesión a nivel nervioso ujú, que ahora ni siquiera con un audífono puede entender, puede
escuchar los sonidos, pero no entiende. Y es una persona que genera mucha frustración y mucho rechazo a los profesionales en salud que nos dedicamos honestamente a esto y que sí tenemos buenos resultados con nuestros pacientes. De ahí la importancia de educar. O sea, yo invierto mucho de mi tiempo en valoración, en educar al paciente y en indagar qué es lo que sucede. Yo les digo, yo prefiero, porque a veces lo llaman a uno y quiere que ya de una vez se acuesten en la cama y ya le quiten todo lo que tiene, ¿verdad? En la camilla. Y yo les digo, yo prefiero invertir. O sea, el tiempo que vamos a invertir ahorita valorando va a ser el tiempo que nos vamos a ahorrar tratando, porque si hacemos una buena intervención de valoración multidisciplinaria, sería el mundo ideal, ¿verdad? Ojalá audiólogos, si fuera necesario el otorrino, el psicólogo, el fisio, y pues cuánto no te vas a ahorrar en tiempo, en dinero, en dolores de cabeza, ¿verdad? Tratando desde un inicio algo que se valoró muy bien desde el empezar. Aquí la pregunta es, ¿cuánto invierte usted en pastillas, en medicamentos al mes? Personas que se toman de 3 a 5 y hasta más pastillas diarias, en lugar de ir donde un profesional que realmente dé con la causa y, como decía Rebeca, que sea integral, que sea interdisciplinario y que ese grupo de personas, de profesionales, estén llegando donde usted tiene que hacer. Correcto. Recomendaciones finales, Rebe, ¿qué le recomendarías vos como terapeuta física a esos pacientes que están como padeciendo ahorita ese tinnitus y que no han querido irse a revisar? Que se vayan a revisar. Lo más importante es poder identificar la causa. Entonces, hacer toda esta valoración es de suma importancia para poder trabajar realmente los síntomas que tiene y que sí se puede trabajar. Ojalá con un fisio especialista en terapia manual para poder ayudar en todas las movilizaciones que se hacen a nivel cervical, a nivel de la ATM, y si no, por lo menos un profesional que se tome el tiempo de identificar qué es lo que tiene, no solo por ponerle un poquito de calor, electricidad y masajito y acostúmbrese, porque no. Que la aparatología es importante. Sí, es una herramienta más que tenemos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es mucho de reeducación postural, va a ser mucho de ejercicio, va a ser mucho de mejorar ciertos hábitos en la cotidianidad, lo que nos va a llevar a tener el cambio de forma permanente. Claro. ¿Verdad? La idea no es solo quitarlo de forma temporal, sino poder abordarlo de forma permanente. Encontrar la solución permanente. ¿Cómo te pueden encontrar? En Instagram como TFE_domicilio CR o al 8872-4780. Ahí en la descripción les vamos a dejar los contactos y acá abajo se los vamos a poner para que contacten a Rebeca y puedan consultar con ella. De momento, como siempre les decimos, no se quede con la primera o el primer contacto que tiene con un profesional y que le digan aprenda a vivir con eso, o el tinnitus es normal porque usted ya tiene cierta cantidad de años. Esas no son respuestas que nosotros estamos buscando. No es normal vivir con tinnitus, ni vivir con dolor, ni con molestias. Así que busque información, busque un profesional cercano que quiera ayudarle y que tenga las herramientas para poder orientarle y solucionárselo. Recuerde siempre compartir este podcast con otras personas que puedan estar interesados o que les puedan ayudar. Saben cómo encontrarnos en redes sociales como Clínica Auditiva Audinsa o Doctora Silvia Bonilla, y recuerde siempre vivir y disfrutar los sonidos de la vida. Nos vemos en la próxima.